En el siguiente video vamos a ver la creación de un flyer publicitario simple, fast. Para esto vamos a crear un nuevo archivo. Las medidas que vamos a utilizar es de 148-210 milímetros, que es el tamaño de una 5, que corresponde a la mitad de una hoja A4. Otra medida estándar que pueden utilizar para los folletos es de 10 por 15, resolución 300, color CMYK. Vamos a darle OK. Vamos a duplicar la capa fondo como venimos haciendo. Y para crear nuestro fondo, en este caso voy a utilizar varios rectángulos. Voy a comenzar por el primero. Voy a quitarle el color de trazo. Voy a colocarle otro color de relleno. En este caso ya tengo elegida la paleta de colores que voy a utilizar. Le damos OK. Con la herramienta de mover puedo ubicar mejor mi rectángulo, expandirlo o contraerlo. Vamos a crear otro. Nuevamente le quito el color de trazo, le colocamos color de relleno. Vamos con otro rectángulo. Vamos a colocar color de relleno. Lo voy a colocar un poco por encima. Lo voy a expandir un poco para que llegue bien hasta toda la mesa de trabajo. Cada vez que realice una modificación, tenemos que darle Enter o el tilde para que podamos seleccionar el otro objeto. También le damos tilde para que ya lo deje de esa manera. Voy por último con otro rectángulo más. Vamos a colocar color de relleno. Ya tenemos listo el fondo. Vamos a agrupar estos rectángulos en un grupo. Habíamos visto que es conveniente trabajar en grupos para trabajar de una forma más ordenada. En este caso le voy a colocar la palabra fondo. Y ahí tenemos todos los rectángulos que hemos realizado. Voy a colocar a esta niña en PNG. Esta imagen la bajé de FreePic y solamente le quité el fondo como hemos visto en los videos anteriores. Voy a achicarla siempre con la tecla Shift presionada. Damos Enter para colocar la imagen. Voy a agregarle un detalle al fondo, que son estos destellos. Estos destellos los realicé también con una imagen que descargué de FreePic. El procedimiento que realicé en Illustrator fue tomar solamente los destellos de la imagen y colocarles un color gris. Luego lo guardé en JPG para ver cómo lo aplicaríamos en este ejemplo. Le damos Enter. Lo vamos a colocar dentro del grupo de fondo. Por debajo
de todos los rectángulos. Y como quiero que se vea solamente en este lugar, en este rectángulo lila, voy a colocarle el modo de fusión de multiplicar. Entonces ya tenemos ese efecto en este rectángulo. Lo que voy a hacer a continuación es una línea para poder separar un texto. Es solo a modo de ejemplo, ustedes pueden realizarlo o no para seguir viendo herramientas del programa. Elijo la herramienta línea. Le podemos cambiar, por ejemplo, que sea punteada, quitarle color de relleno, hago doble clic en la capa, me voy a trazo y le puedo cambiar el color y el tamaño. En este caso voy a dejarlo un tamaño de 4, le damos OK. Voy a colocar un texto. Un tamaño de 40, a modo de ejemplo. A esta palabra voy a hacer doble clic y le voy a agregar un trazo de 15, color blanco. Y voy a cambiarle el color de cada letra. Vamos con la siguiente. Le pueden colocar el color que ustedes quieran. Ahí la tenemos. Voy a agregar un texto más. Voy a bajarle un poquito el tamaño. Voy a colocarle un trazo de 15 también, color blanco. Le damos OK. Lo que podría hacer con este texto es rasterizarlo. Y de esta manera, por ejemplo, tomo con el cuentagotas un color y con el tachito de pintura. No hay capa seleccionada, tenemos que seleccionar la etiqueta. Ahora sí, con el tachito puedo aplicarle el color que elegí. Control Z, porque toqué el fondo, no la letra. Voy a cambiarle para que empiece con rosado. Ahora el verde. Y finalmente el naranja. Vamos con un texto más. Vamos a agregarle trazo, también de 15 en color blanco. Vamos a disminuirle un poco el tamaño. Y vamos a
rasterizar el texto. Nuevamente tomo con el cuentagotas. Con el tacho de pintura voy aplicando. Control Z cuando toco el fondo que no corresponde. Vamos a dejar ahí. Voy a agregarle un texto más. Voy a cambiar el color, el tamaño. Pueden centrarlo el texto o tenerlos en la misma línea. Voy a agrupar todo este texto en un nuevo grupo para seguir en forma ordenada. Vamos a ordenar la forma, lo vamos a dejar dentro del grupo de fondo, pero sobre los rectángulos. Vamos a colocar texto. Le podríamos cambiar el color para guiarnos mejor. Voy a agregar un ejemplo de logo de esta empresa. En este caso lo tengo en formato Illustrator porque quería que vieran que cuando abren un archivo en Illustrator que tenga fondo blanco, cuando lo pasan a Photoshop queda todo el fondo blanco en fondo transparente. Entonces si ustedes hacen cualquier diseño en Illustrator y lo pasan a Photoshop, todo lo blanco se les va a convertir en transparente. Lo pueden utilizar de esa forma o como objeto inteligente, copian y pegan desde ese programa. Vamos a cambiarle el color a este grupo. Bien, otro detalle que podríamos realizar es colocar ejemplos de esto que estamos promocionando, que es lo que más llama la atención, bien grande, qué es lo que queremos vender, y acá voy a colocar algunos ejemplos. Para esto voy a crear unos rectángulos, mejor dicho unos cuadrados, con la tecla Shift presionada. Voy a cambiarle el color de relleno y le voy a cambiar el color de trazo. Voy a estilo de capa, el trazo lo voy a aumentar un poco, color blanco, que sea interior, porque si coloco exterior las hace un poco redondeadas a las esquinas, y yo no quiero eso. Le damos OK. También en estilo de capa podría agregarle una sombra paralela. Ahí viene el cambio, con o sin la sombra. La vamos a dejar. Vamos a tomar la herramienta de mover y con la tecla Alt
presionada puedo duplicar. Vamos a hacer solamente 3. Voy a tildar de mostrar para poder cambiarle la posición. Como quiero que este esté por encima de la siguiente, voy a colocarlo, lo voy a mover. Primero le doy de alta y ahora sí lo muevo. Ya quedó por encima. Tomo la otra. También la muevo un poco. Le damos OK a esa rotación. Y finalmente la última. Colocar de esta manera. Le damos OK. Y a la segunda la voy a colocar por encima. Lo que voy a hacer con todas estas capas son agruparlas también. En estos rectángulos voy a colocar fotos. Bien. Voy a acomodar un poco mejor. Les voy a agregar ejemplos de esto que estoy vendiendo. Para esto voy a ir a colocar. Voy a poner cualquier ejemplo. Ustedes en este caso colocarían las de su proyecto. Si quieren hacer algo un poco más delicado, también pueden hacer este mismo formato, pero colocarle colores pasteles o fondos vintage. Voy a colocar más o menos en la misma rotación y agrandar un poco. Le doy Enter para colocar la foto. Y ahora lo que voy a hacer es colocar esta foto sobre esa forma. ¿Cuál era? No, es la primera. Es esta. Bien. Ahí quedó por encima y lo que voy a hacer es, con botón derecho, crear máscara de recorte. Entonces ya ingresó. Vamos a colocar otra. Más o menos que coincida con el tamaño del cuadrado que hicimos. Le damos OK. Vamos a colocarla por encima de ese rectángulo. Ahí se colocó. Y vamos con crear máscara de recorte. Finalmente con la última. Achicar. Colocamos en forma aproximada. Y le damos Enter. Colocamos esta etiqueta sobre el otro rectángulo. Acá. Y con botón derecho, crear máscara de recorte. De esa manera ya tendríamos los ejemplos. Acá arriba podría agregar, por ejemplo, el sitio web, si lo estamos vendiendo por ese medio. Me ha quedado el texto por debajo del rectángulo. Ahora sí. Aplicar. Vamos a colocar esto en el grupo de texto.
Fotos lo cierro. Texto lo voy a cerrar. Me colocó acá en el grupo de Neni Logo y yo lo quería acá en texto. Ahí está. Es fundamental el orden cuando trabajamos con tantas capas, con tantos elementos. Bien, vamos a agregarle algunos detalles más. Por ejemplo, podríamos hacer una elipse. Un círculo en realidad. Voy a quitarle el color de trazo. Voy a dejarlo de ese color. Voy a agregar un nuevo círculo. Un poco más chico que el primero que hice. Y le voy a quitar color de relleno. Le voy a colocar de color de trazo que sea blanco. Podría colocarle que sea punteada. Voy a bajar un poco. Un punto. No, 2 puntos. Lo vamos a dejar en 2 puntos. Lo voy a colocar por encima del otro, simulando ser una especie de sticker. Voy a agruparlos también. Voy a colocarle un texto. Voy a colocarlo por encima. Voy a mover un poco estas elipses. Sobre la foto. Ubicar el texto. Le voy a cambiar la tipografía para combinarla con otra. Vamos a colocar este texto dentro de este grupo, pero por encima de las elipses. Ahora sí. Vamos a agregar más información. Le voy a agregar el relleno, el trazo, perdón, color blanco. Vamos a darle OK. Vamos a cambiarle el color, para eso lo vamos a rasterizar. Con el bote de pintura, no, con el cuentagotas selecciono el color. Y con el bote de pintura ahora sí se lo aplico. Vamos a agrandarle un poquito el tamaño. Le damos Enter.
para aprobarlo. Vamos a colocarlo en el grupo de texto. El sticker creo que se vería un poco mejor si lo hacemos un poco más chico. Le damos Enter o el tilde. Y también al texto. Podemos seguir colocando información, por ejemplo, para hacerlo colocamos un rectángulo redondeado. Le voy a quitar el color de trazo, colocarle color de relleno, en este caso blanco. Voy a crear otro por dentro. Y en este caso también voy a quitarle el color de relleno y de color de trazo. Voy a colocarle otro valor. Es OK. Lo voy a hacer también de forma punteada. Voy a colocar los puntos. Le damos OK. Voy a agregar otro detalle. En este caso sin color de trazo, con color de relleno. Voy a colocarle un texto. Y acá podría nombrar todo lo que incluye esta promoción. Esto es un ejemplo, podrían colocarlo sin valor, si el folleto lo van a utilizar por más tiempo, o si es una promo, pueden colocarle el valor. Esto lo vamos a ubicar también en un grupo. Vamos a colocar información. Y nos restaría colocar un poco más de información, medios de contacto, por ejemplo, voy a cambiar el color a blanco. Y acá nombro otros servicios que prestemos. De esta manera lo van colocando. Finalmente acá podrían colocarle
los medios de contacto. Acá en vez de colocarle la palabra Facebook, pueden colocarle el símbolo, también lo obtienen como una imagen PNG y lo colocan. Y lo que restaría es ir a guardar como. Lo pueden guardar en formato de Photoshop para poder luego reemplazar y utilizar el mismo formato, sino en JPG para enviarlo a imprimir, o el formato que la imprenta les indique que para ellos es mejor.